Hola a todos, soy Christoph y sed bienvenidos a mi mundo. Y hoy os doy la bienvenida a mi sección Los ingredientes de Christoph. Hoy os voy a enseñar a hacer uno de los ingredientes más usados de la gastronomía india, el ghee. Os adelanto que en el próximo vídeo voy a usar este ingrediente. Aunque no sé en qué momento de la línea temporal estaréis viendo este vídeo, a lo mejor ya me habréis visto utilizarlo. Algunos os preguntaréis por qué os enseño a hacer ghee si lo podéis comprar. Pues muy fácil, porque es súper fácil de hacer y además os ahorraréis un montón de pasta. Como veis, el precio del ghee está por las nubes. Al ser considerado un superalimento, y como pasa muchas veces en estos casos, se abusa con el precio. Y algún otro dirá, pero si el ghee no es más que mantequilla clarificada. ¡Error! Aunque tenéis un poco de razón, no es exactamente así. Ahora lo vais a ver. Para hacerlo solo hace falta un ingrediente, la mantequilla. Así que, ¡empezamos! A un cazo le añadiremos los 500 gramos de mantequilla sin sal. Es muy importante que la mantequilla sea sin sal, ya que la sal nos daría un sabor extra que no buscamos. Encendemos el fuego a mínima potencia. En breve empezaremos a ver que la mantequilla poco a poco se va fundiendo. Recordad, es muy importante que el fuego esté al mínimo, ya que si no, esta se nos podría quemar. Igualmente, de vez en cuando le daremos unos meneillos, de esta manera. Esto nos ayudará a que funda mejor y nos evitará, ahora sí, que se nos pueda quemar. Aunque con el fuego al mínimo es casi imposible. Un tip para que funda bien es tener un cazo con una base bastante ancha. De esta manera el calor se repartirá mejor y la mantequilla se fundirá de forma más uniforme. Pues nada, seguimos meneando el cazo suavemente. Nada, mientras le doy otro meneíto, os voy a contar por qué el ghee se considera un superalimento. El ghee consumido de forma normal tiene los siguientes beneficios para nuestro organismo. Lo normal es lo normal. De la misma manera que no te bebes un litro de aceite de oliva, tampoco te vas a comer a cucharadas un litro de ghee. Y si para ti es normal beberte un litro de aceite de oliva, que sepas que no es normal. Favorece la digestión, favorece el tránsito intestinal, favorece la desintoxicación hepática, protege nuestra salud cardiovascular, fortalece el sistema nervioso, es anticancerígeno, es antioxidante, protege las mucosas, es beneficioso para la piel, es beneficioso para la vista, aliado contra la diabetes, ayuda a perder peso, omega 6, omega 3, vitamina A, E, K2, B12, así como distintos minerales. Vamos, un porrón de cosas. Dicho esto, suscribiros si no lo estáis y dadle a la campanita. Y seguimos con el ghee. Una vez fundida toda la mantequilla, la dejamos que se siga cocinando con el fuego al mínimo. Mientras esperamos, un apunte rápido. Usad una mantequilla con certificado de pastoreo, es decir, hecha a partir de la leche de vacas que pastan. Además, la diferencia entre que tenga certificado o no lo tenga no os va a doler en el bolsillo, ya que la diferencia entre una y otra es de céntimos. Y tampoco tendréis que comprar una mantequilla de marca, ya que muchas marcas blancas ya llevan este certificado. Y después de este apunte rápido y sin casi darnos cuenta, el proceso en el que el agua y los sólidos lácteos se separan de la grasa ha empezado. Pasados un par de minutos, los sólidos en la superficie han aumentado. Si quisiéramos hacer mantequilla clarificada, con la ayuda de una espátula, de una lengua, de una cuchara, de una espumadera, da igual, iríamos sacando estos sólidos. Pero nosotros no, nosotros hemos venido a hacer ghee, así que no los vamos a quitar, de momento. Cuando veáis que la mantequilla derretida empieza a burbujear a lo bestia, es el momento de cambiarla de fogón. Si queréis, lo podéis hacer todo con el fogón pequeño, pero tardaréis un poco más. La cambiaremos al fogón más pequeño, el cual encenderemos también a mínima potencia. Pues nada, ahora solo nos queda esperar un par de minutos, más o menos, para que toda esta parte blanca, que serían las partes sólidas lácteas, se empiecen a depositar y posteriormente a tostar. El tostado de los sólidos lácteos es lo que convierte la mantequilla clarificada en ghee. Cuando veáis que empieza a burbujear de esta manera, significa que las partes sólidas han empezado a tostarse, y con la ayuda de una lengua ayudaremos a despegar las partes sólidas que se encuentran en las paredes, ya que éstas pueden quemarse, y si se queman se estropeará el ghee. Pero bueno, si queréis que se os queme, tirar lo que habéis hecho y volver a hacer otro, sois libres. Lo respeto, pero no lo comparto.
Como podéis observar, la parte sólida ya se está tostando. En este punto, estaros ojo visor, no se os queme, que si no, lo tendréis que tirar y volver a repetir. Cuando la parte sólida esté así de tostada, significará que el gui está listo. Apagamos el fuego y lo retiramos, para que así baje de temperatura antes. La espumilla que le veis en el gui se crea durante el tostado. Si lo dejéis reposar una vez apaguéis el fuego, desaparecerá. Con un colador de malla fina le haremos un primer filtrado, por si acaso se nos cae alguna impureza. Eso sí, con mucho cuidado, que el gui está caliente y nos podemos quemar. Si no tenéis un colador de este tipo, podéis usar también un colador normal con un pedazo de tela o una cafetera de émbolo. Como podéis observar, hemos tenido un poco de merma, que no de Melmac, pero nada exagerado. También podemos ver que nos queda algún que otro residuo, lo que eliminaremos con el segundo filtrado. Cogemos un tarro esterilizado, que ya os enseñé cómo se esterilizaban en el vídeo de las jaleas de vino, que os dejo por aquí arriba. Y nada, volvemos a colar el gui para eliminar hasta la última impureza. Colando el gui poco a poco conseguiremos que estas impurezas se queden en el fondo de la jarra y no lleguen al pote esterilizado, quedando el gui del pote completamente limpio. Y nada, finalmente lo tapamos y dejamos que repose a temperatura ambiente 24 horas antes de usarlo o almacenarlo en la nevera o en la despensa. Y nada, pasadas 24 horas ya está listo para ser usado. Y además de ser un ingrediente apto para los intolerantes a la lactosa, ya que no contiene lactosa, es muy difícil que se os ponga malo, ya que se conserva perfectamente durante años. Suelo decir que existen guis con más de 50 años en perfecto estado de conservación. No olvidéis seguirme en Twitter e Instagram, donde cuelgo contenido extra bastante a menudo. Dadle un buen like y compartidlo. Y si tenéis alguna duda, me dejáis un comentario aquí abajo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!